No es lo que ganas lo que te hace pobre, sino lo que compras. Esta cruda verdad resonaba con una potencia ensordecedora en la mente de Elena, una joven de 20 y tantos años, con ojos llenos de sueños, pero una realidad financiera que la ahogaba. La música tensa acompañaba visuales de personas con miradas perdidas, apilando facturas, sus rostros reflejando la angustia de quien lucha por mantenerse a flote. La voz en off planteaba la pregunta que atormentaba a millones. ¿Por qué, a pesar de trabajar duro, sigues sintiendo que el dinero se te escapa como agua entre los dedos? Elena era el vivo retrato de esta paradoja moderna. Trabajaba incansablemente, dedicando horas extras a su empleo, soñando con un futuro donde no tuviera que preocuparse por cada céntimo. Su motivación era profunda y sincera. Quería salir de la pobreza para asegurar un porvenir digno para su familia, especialmente para su madre, quien había sacrificado tanto por ella. Pero, a pesar de sus esfuerzos, la libertad financiera parecía un espejismo lejano. El problema no era su ingreso, sino el ciclo vicioso de consumo innecesario en el que, sin darse cuenta, se había sumergido. Cada mañana, un café de marca la esperaba, un pequeño lujo que justificaba como necesario para empezar el día. Las redes sociales, un escaparate interminable de lo último, la empujaban a comprar ropa de moda impulsivamente, prendas que a menudo terminaban olvidadas en el fondo del armario. Y luego estaban las suscripciones, gimnasios a los que apenas iba, plataformas de streaming que nunca utilizaba, aplicaciones que prometían una vida mejor, pero solo engrosaban su lista de gastos fantasma. La narración desgranaba estos gastos invisibles que la mantenían atada. En primer lugar, la comida a domicilio. Aquellos pedidos rápidos y convenientes que se sumaban día tras día, erosionando su presupuesto sin piedad. Un segundo gasto, los pequeños lujos diarios, ese chocolate importado, la vela aromática, un nuevo labial. Artículos que individualmente parecían insignificantes, pero que, acumulados, representaban una fuga constante. Y el tercer elemento, las suscripciones fantasmas, servicios que se renovaban automáticamente, sin que Elena siquiera recordara haberlos contratado. Una opresión creciente en su pecho acompañaba cada revisión de su cuenta bancaria. La culpa y la frustración se instalaban en ella, especialmente cuando veía cómo su saldo apenas se movía, o peor aún, disminuía, a pesar de su salario. Se sentía atrapada, como un hámster en una rueda, corriendo sin llegar a ninguna parte. Un día, la epifanía golpeó con la fuerza de un rayo. Era una tarde gris, cuando su teléfono sonó. Al otro lado, la voz preocupada de su madre le preguntaba si todo estaba bien, si necesitaba algo, insinuando una preocupación por sus finanzas que Elena había intentado ocultar. Esa llamada, llena de amor y ansiedad, fue el catalizador que necesitaba. La impulsó a buscar un cambio real, a romper el patrón que la estaba asfixiando. Elena decidió que era hora de enfrentar su realidad financiera, por muy dolorosa que fuera. Con manos temblorosas, empezó a revisar extractos bancarios antiguos, facturas y estados de cuenta. La pantalla de su ordenador reflejaba una verdad incómoda, y su expresión de shock y desesperación era palpable. La narración enfatizaba la carga emocional de la deuda, cómo afectaba sus relaciones, su salud mental, y cómo cada número rojo en la pantalla era un golpe a su autoestima. Los ojos de Elena se llenaban de lágrimas al darse cuenta de la magnitud de su autoengaño. Pero la verdad es que Elena aún no había visto lo peor. Había gastos aún más insidiosos que la estaban carcomiendo por dentro, y el siguiente era uno que la mayoría de nosotros justificamos. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La presión social, un tirano silencioso, la arrastraba a un abismo aún más profundo. Elena, con el eco de la preocupación de su madre aún resonando en sus oídos,
se encontró en una encrucijada. Sus amigos, ajenos a su lucha interna, seguían invitándola a salidas costosas. Cenas en restaurantes de moda, bares con cócteles exóticos y escapadas de fin de semana que drenaban su ya maltrecha cuenta bancaria. Ella, deseosa de encajar, de no sentirse excluida, accedía, justificando cada gasto como una inversión en amistades. La narración desvelaba el cuarto gasto trampa, el estatus. Elena sentía la necesidad imperiosa de proyectar una imagen de éxito y prosperidad que distaba mucho de su realidad. El último modelo de teléfono, aunque el suyo funcionaba perfectamente, se convirtió en una obsesión. Ropa de marca, comprada para impresionar en eventos sociales, se sumaba a su armario, a menudo con etiquetas aún puestas. Cada compra era un intento desesperado de mantener el ritmo, de no quedarse atrás, de ser suficientemente buena a los ojos de los demás. Luego venía el quinto gasto trampa, el ocio excesivo. Aquellos bares y restaurantes caros, que al principio le parecían momentos de alegría y relajación, se habían transformado en una fuente de ansiedad. Cada vez que llegaba la cuenta, un nudo se formaba en su estómago. Se sentía dividida entre la necesidad de encajar y la urgencia de ahorrar. La amistad, que debería ser un refugio, se había convertido en un campo de batalla financiero. Un día, la tensión estalló. Una amiga, con la que solía compartir confidencias y salidas, la recriminó por su falta de compromiso, cuando Elena sugirió un plan más económico. «Siempre estás poniendo excusas, Elena. ¿Es que ya no te diviertes con nosotras?», le espetó con un tono de decepción. Las palabras de su amiga la hirieron profundamente, pero también le hicieron ver la verdad. Estaba sacrificando su tranquilidad financiera por la aprobación de otros. La culpabilidad la invadió, pero esta vez no era por el gasto, sino por el autoengaño. Pero las trampas no terminaban ahí. Elena, con la moral baja, se encontró cayendo en la tentación de ofertas y descuentos que, paradójicamente, la hacían gastar aún más. Un correo electrónico anunciando un 50% de descuento en una tienda de ropa la impulsó a comprar prendas que no necesitaba, solo porque era una ganga. Un cartel de 2x1 en el supermercado la llevó a adquirir productos que caducarían antes de ser consumidos. La narración desvelaba el sexto gasto engañoso. Las compras impulsivas por sentirse bien o por aprovechar una ganga. Estas compras, lejos de traerle felicidad, le dejaban un regusto amargo. La euforia momentánea de la adquisición se desvanecía rápidamente, dejando un vacío y un remordimiento creciente. Elena empezaba a sentir la amargura de sus decisiones pasadas, la realización de que había estado persiguiendo una felicidad superficial, una que se compraba y se agotaba con cada transacción. Se sentía sola y abrumada, rodeada de objetos que no le traían verdadera alegría. Su apartamento, antes un refugio, ahora le parecía un museo de sus errores financieros, cada objeto una prueba de una mala decisión. Una noche, al borde de la desesperación, Elena encontró un viejo diario guardado en el fondo de un cajón. Con manos temblorosas, lo abrió. En sus páginas, con una caligrafía juvenil y esperanzada, estaban escritos sus sueños: viajar por el mundo, abrir su propio negocio, ayudar a su familia. El contraste con su realidad actual era brutal. Las aspiraciones de la Elena de antaño chocaban violentamente con la Elena de hoy, ahogada en deudas y superficialidades. Una profunda tristeza la invadió. ¿Qué había pasado con aquella joven soñadora? ¿En qué momento se había perdido en el laberinto del consumo y las apariencias? La narración cerraba con una pregunta impactante, que resonaba en el silencio de la noche, interpelando no solo a Elena, sino a cada espectador. ¿Qué precio estás pagando por mantener una imagen que no es real? ¿Y cuánto de tu futuro estás sacrificando por ello?
La lucha de Elena estaba lejos de terminar. Aún le quedaba un gasto por descubrir, uno que era la raíz de todos los demás. La lucha de Elena estaba lejos de terminar. Aún le quedaba un gasto por descubrir, uno que era la raíz de todos los demás. Con el diario de su juventud en sus manos, la joven se sumió en una profunda reflexión, sus sueños de antaño resonando en su mente. Fue en esa introspección que la verdad, cruda y reveladora, se manifestó con una claridad cegadora. El séptimo y más doloroso gasto no era una compra, ni una suscripción, ni siquiera un lujo. Era la ignorancia financiera. La falta de educación, la ausencia de planificación y la nula inversión en su propio futuro habían sido los verdaderos cimientos de su miseria. La comprensión fue como un rayo de luz en la oscuridad. Elena no solo necesitaba salir de deudas, sino que debía construir una base sólida para su vida. Su motivación se transformó, de la mera supervivencia a la ambición de edificar riqueza y seguridad duraderas. Empezó a investigar, devorando libros sobre finanzas personales, viendo videos educativos y absorbiendo cada consejo como una esponja. Fue entonces cuando un video inspirador, de un experto en finanzas que hablaba de la importancia de la disciplina y el conocimiento, se convirtió en su mentor inesperado. Sus palabras eran un bálsamo para su alma atribulada, ofreciéndole una clave esencial. La libertad financiera no es un destino, sino un viaje de constantes decisiones conscientes. Armada con este nuevo conocimiento, Elena comenzó su transformación. Cada día era una batalla ganada contra sus viejos hábitos. Canceló todas las suscripciones innecesarias, con una determinación que nunca antes había sentido. Vendió objetos que acumulaban polvo y que solo representaban gastos pasados. El café de la mañana, antes un ritual en la cafetería, se convirtió en una preparación casera. Los almuerzos caros fueron reemplazados por comidas preparadas en casa con esmero y previsión. Creó un presupuesto detallado, asignando cada euro a una categoría específica, y por primera vez en mucho tiempo sintió que tenía el control. Al principio, estos cambios fueron dolorosos. La comodidad de la gratificación instantánea era difícil de abandonar, y la tentación de volver a sus viejos patrones de gasto era constante. Pero Elena se aferró a su visión de futuro. La frustración inicial dio paso a una disciplina férrea. La culpa que la había atormentado durante tanto tiempo comenzó a disiparse, reemplazada por una esperanza creciente. Cada pequeño ahorro, cada euro no gastado, era una victoria. Observaba cómo sus ahorros empezaban a crecer, lenta pero constantemente, y una sonrisa genuina, una que no había sentido en años, se dibujaba en su rostro. Un peso inmenso se desprendía de sus hombros. El punto de inflexión llegó cuando Elena logró pagar una de sus deudas más grandes. La sensación de liberación fue indescriptible, una euforia que superaba con creces cualquier placer que el consumo le había ofrecido. La riqueza, comprendió, no empieza con lo que ganas, sino con lo que decides no gastar. No se trataba de privación, sino de priorización, de elegir la libertad a largo plazo sobre el placer efímero. Las escenas finales muestran a Elena planificando su futuro con una expresión de paz y determinación. No solo estaba invirtiendo en su propio crecimiento, sino que también estaba ayudando a su familia, compartiendo sus conocimientos y asegurando un futuro más próspero para todos. Su historia era un testimonio de que el cambio es posible, que la pobreza no es un destino ineludible, sino una condición de la que se puede escapar con educación, disciplina y voluntad. La esperanza brillaba en sus ojos, una promesa de un futuro financiero brillante para cualquiera que estuviera dispuesto a seguir sus pasos. Si quieres aprender más sobre cómo ahorrar dinero, mejorar tus finanzas y salir de deudas, deja tu like y suscríbete.